Hoy es Día del Psicólogo y la Psicóloga en México. Desde 1997 se oficializó la fecha como tal para, pues obviamente, enarbolar los principios de la psicología y reconocer a todos los y las profesionales en la materia. Así que hoy, más que nunca, tanto hablamos de salud mental en nuestra sociedad, que es importante una charla con representantes de esta profesión. Nos acompañan en cabina Alejandro Ballesteros, a quien recibimos con muchísimo gusto, psicólogo, bienvenido, muy buenos días. Y también Mónica Pimentel, bienvenida Mónica, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Hola. Primero Alejandro, cuéntanos sobre tu formación, ¿por qué psicólogo, desde cuándo? Bien, yo egresé de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el año 2010 y desde ese tiempo he tenido oportunidad de pues inclinarme por algunas de las áreas de la psicología, como puede ser la psicología educativa, y actualmente me desempeño en la psicología en el área clínica. Trabajo de nueva cuenta en la Universidad del Estado de Morelos, en la Facultad de Derecho, y ahí estamos impulsando un programa de atención a la salud mental de estudiantes. Oye, ¿por qué decidiste ser psicólogo? ¿Desde cuándo sentiste la vocación? Pues yo creo que en realidad fue un llamado, porque así lo veo yo, fue un llamado que yo tuve o yo sentí. Eso dijo el Papa el otro día, cabrón. Sí. Madre mía. Sí. Y ¿Fue en forma de palomita también? No en forma de palomita, sino más bien susto. como una especie de pensamiento intrusivo, ¿no? Que me decía como, pues en realidad creo que tengo mucha habilidad para poder de repente, a lo mejor como acompañar a personas en situaciones complejas, y creo que esto puede... Esa es vocación. Puedo encontrar justamente... Te resultaba fácil empatizar. Exactamente, con el otro. sí. Entonces, para mí fue ese el llamado, y bueno, comencé a estudiar psicología en 2006 aproximadamente. Siempre fui un estudiante como muy inquieto o participativo en muchas de las actividades que también la universidad nos daba oportunidad, ¿no? Y creo que desde que egresé he sido, y así lo considero yo, he sido un luchador incansable por la promoción justamente de la salud mental, y sobre todo también el desestigmatizar justamente la noción que se tiene de la salud mental como un tema para personas que tienen solamente muchos problemas, ¿no? Locos. Prácticamente. Solo ¿no? el loco va al psicólogo. Sí, no, y digo, hoy 2025 sigue siendo todavía una idea muy enraizada, ¿no? En la sociedad, incluso hasta pues en muchos de los chistes, ¿no? Cuando alguien comenta que va a terapia, luego es, oye, pues qué tan mal estás. Claro. Pero aquí en ese sentido es poner en claro que... Pues, O cuando te ven muy jodido te dicen, vete a terapia. Claro, Pues también. Sí, solamente en estados de máxima vulnerabilidad, ¿no? Así es, pero también es entender que, bueno, la psicología no únicamente es un área o es un profesionista al que van a visitar personas que tienen muchos Hoy problemas. en el ámbito deportivo es normal. Absoluto. En el cuerpo Tener un técnico acompañante tienen un 24/7. psicólogo, una Al psicóloga. contrario, en todas las categorías y en todas las profesiones se necesita Sí, ir acompañado es de muy una común, buena ya. De hecho, aquí asesoría tendría que emocional. crearse en el Tesoro Matutino un departamento de Sí, acompañamiento psiquiatra. psicológico Claro. por el tipo de jefe que Ok, tenemos. ok. ¿No? O sea, propongo Bien. sindicato. Mónica, en tu caso, ¿cómo nació la vocación? ¿Cómo la descubres? Fíjate que fue muy chistoso porque Ajá. en aquel entonces, en 1994, yo soy del Ajá. siglo pasado, estaba haciendo yo mi ficha, estaba yo formada para sacar mi ficha, no sabía si para comunicación humana o para psicología. Yo Ajá. quería una de esas dos carreras. ¿A ti no te iluminó nadie? No, yo sí. No llegó para la nada. No llegó. Entonces, en ese momento lo que me vino primero a la mente es con qué tipo de personas yo quería trabajar. Y ahí fue donde me decidí y me cambié de fila y me fui directamente a la de psicología. Así es. Así que bueno, afortunadamente yo también soy egresada de la Universidad del Estado y en aquel entonces hacíamos prácticas profesionales desde el primer semestre en muchísimos Ahí está escenarios. Fernando Bilbao. si mal no Así, en recuerdo. aquel entonces, sí. En aquel Sí, entonces, sí. así es. Entonces yo me di la tarea pues de estar en todas las áreas de la psicología porque siempre he sido como muy curiosa y me gusta aprender de todo. Entonces ya cuando salí antes de el último semestre, pues bueno,
yo estuve en el área como psicóloga laboral y ahí fue donde me ofrecieron trabajo y yo dije, pues me voy a quedar. Pero estuve participando también en aquel entonces con Alejandro Chavo en aquellos proyectos comunitarios que tenían. Que marcó la historia. De Así la es, Guadalupe, así ¿no? es, estuvimos en Temisco, en el DIF, ¿no? Dando todo este acompañamiento y por ahí de más o menos mis 20 años, que es cuando yo inicio mi propio proceso terapéutico, ¿no? También a partir de ese entonces, porque creo que esto es algo muy importante como psicólogos debemos de tener y más si nos vamos a dedicar a la clínica. Entonces, pues también me di a la tarea de estar como que en terapia en diferentes enfoques, ¿no? Entonces fue así como que surgió todo esto y después resulta que hace 12 años nace mi hijo con síndrome de Down y entonces da un vuelco mi vida Claro. y es mucho más, Ajá. así es, y ahí es donde yo me doy cuenta nuevamente de la importancia de la salud mental. La chamba esta. Así es, y empezar obviamente por uno mismo. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Tanto mi esposo, que es maestro, y yo, psicóloga, pues unimos nuestros conocimientos y formamos la Asociación de Familias Trisomía 21 Morelos. ¿Cómo? Familias Trisomía 21 Morelos, AC, que somos una asociación Es el científica. nombre técnico de... Ajá, la trisomía 21 es el nombre científico del síndrome de Down y lo mira. hicimos enfocado a los padres, a las madres principalmente, que son las madres cuidadoras, porque ¿quién cuida de ellas, no? Claro. Entonces ahí es donde nos damos cuenta ¿Quién que les carga la pila, no? así es, porque ellas están ahí o estamos para cuidar a los hijos, Claro. pero ¿quién se hace cargo de ellas? Claro. ¿No? Que son las que llevan las agendas, que tienen que pensar qué van a hacer, los médicos y tienen que organizar Y todo. estar bien ellas. Y estar bien Fuertes. ellas, así es. Y entonces, pues a raíz de eso es que también estudié, pues hice tanatología humanista, mi base es humanista, también tengo una maestría en psicología clínica de la salud y una en recursos humanos, porque también estoy como psicóloga laboral. Entonces, pues he estado como que en varias áreas de la psicología y pues eso me complace mucho. Hoy, ¿cuáles son los problemas principales que están observando en la sociedad como especialistas en términos de salud mental? Ok, yo creo que en ese sentido... No hablemos de Donald Trump. No, Eso es otro, no. Vamos a hablar de psicología, Del pueblo, exactamente. normal, sí. Yo creo que son trastornos asociados con ansiedad, Milei, ¿o cómo es el y otro? depresión. Sí. No, tampoco Milei, perdón. ansiedad y depresión, que son dos de los trastornos que, bueno, incluso a nivel Ansiedad y internacional, depresión sí, son las dos que- son como las dos, por así decirlo, los dos trastornos de la salud mental, Grupal, como ya. mucho más presentes, y también la realidad es que empezamos a darnos cuenta que ya no nada más es una temática que afecta a adultos o a jóvenes, sino también empieza a afectar ya la vida de adolescentes, niños y niñas. Bajó O la sea, edad. hoy tenemos niños con ansiedad, hoy tenemos niños con Así depresión. es, sí. Entonces creo que son de los trastornos de la salud Pero mental habrá que mucho más curarlos de arriba presentes. para que no desparreme para abajo. Absoluto. Es que cuando hablamos de la salud mental también debemos entender que es un fenómeno multicausal y es un fenómeno en el cual muchas veces, en efecto, o sea, el niño o la niña muchas veces va a ser el síntoma o el reflejo de toda una patología Claro. que está presente en los adultos, desde las formas de relacionarnos, desde las formas de repente también de entender al mundo, ¿sí? ¿Qué les estamos enseñando? Exactamente. En este caso, cuando hablamos de salud mental, tratamos de diagnosticarnos. Si hablamos con el nutriólogo, resulta fácil, tal vez tengo pancita, nos decía la nutrióloga, tengo que hacer modificaciones en mi alimentación. ¿Cómo nos damos cuenta de que las cosas no van bien con nuestra salud mental? Bueno, siempre va a haber síntomas, ¿no? Que pueden ser algunos físicos y algunos otros emocionales. Y lo que nosotros tenemos que buscar es que justamente esa persona pueda como nuevamente a readaptarse, ¿no? Y pueda relacionarse mejor ante una problemática. Entonces, nosotros como psicólogos, ¿qué podemos hacer? ¿Existen los diagnósticos? Claro que sí. Sin embargo, también algo importante es los diagnósticos pues son la brújula para saber cuál es el camino que vamos a seguir, pero también tenemos que tener mucho cuidado para no usarlos como una etiqueta, ¿sí? Porque muchas veces nos llegan, ¿no? Por ejemplo, los consultantes y nos dicen, pues es que tengo depresión, tengo ansiedad, tengo trastorno límite de la personalidad, se casan con eso y entonces piensan que hay algo mal dentro de ellos, ¿no? Cuando es algo que a lo mejor ellos pueden aprender a vivir con todo esto y a manejar, pues mejor sus síntomas. Entonces sí, es muy importante, podemos hacer diagnósticos, sí, pero también no etiquetarlos y hacerles ver a ellos que ellos tienen sus propios recursos, ¿sí? Para poder buscar, pues, readaptarse nuevamente, pues, a su vida, ¿no? A su vida personal, laboral, etcétera. Yo ahora veo que mucha gente dice que estudia psicólogo. Como abogado, cabrón. Que está de moda. Está de moda, pero yo creo que tiene que ir más allá que una moda o que buscar una profesión, ¿no? Muy buena Tú pregunta, la respondemos regresando del corte. Sí. Vale. Piénsenla.
8:21 de la mañana. Tu pregunta, Juanji, quedó en el aire. Ya no me acuerdo de la pregunta. ¿Cuál Que fue? está de moda la carrera de psicología. Ahora, todo el mundo va a psicología, abogados, psicólogos... Médicos y en general, ¿no? médicos más complicado, pero eso digo, creo que no ¿Es una moda? ¿Está bien eso que esté digo, de moda? O estamos tan jodidos ya la sociedad que se necesitan muchas y muchos Ya. psicólogos. Yo creo que no es moda, sino que más bien obedece a la situación que actualmente atravesamos, ¿no? Como comentábamos Ajá. justamente en la pausa, pues creo que esta situación que enfrentamos en la pandemia, por ahí a finales de 2019, el año 2020, 2021, nos hizo como mucho más visible justamente la problemática relacionada con la salud mental, y entonces también la gente redimensionó que es un tema de importancia. Entonces, creo que de esta forma también la gente, por convicción propia, pues ha buscado la psicología como una área, ¿no?, en la cual puedan formarse de Antes manera eran los profesional. curas. Pues sí, pero Digo, los sí. curas sí, Hicieron sí, su labor con hicieron la su confesión, labor ¿no? y, Sí, y- claro. y reconocida, ¿no? Pero ustedes no ponen penitencias, No, ¿no? no, Eh, no, Ah, para nada, no. No, nosotros es siempre desde la Penitencia era ir base con el cura científica, a decirle lo que había, Así es. que Y le justamente, tocaste a la vecina. y justamente creo que una de las partes importantes de por qué se conmemora este día en nuestro país, ¿Por del qué? profesional de la psicología, pues es justamente para reconocer nuestra labor y para darle un lugar desde el punto de vista de que se trata de una labor profesional, en el sentido de que existe sustento científico que avala muchos de los saberes que nosotros tenemos. Así es, así Porque es. eso, qué bueno, te pregunté, Paula tiene una pregunta, pero yo quería preguntar eso porque, como querido, no, si tú solo vas allí, se sienta enfrente tuyo y hablas tú, no sé para qué le pagas. Sí, claro. Pero no es eso. Pero no, hay no es técnicas, así. hay cosas, ¿no? Así Así es. hay como lo dice aquí el compañero, pues hay toda una metodología Eso. científica en donde nosotros preparamos, tenemos que estudiar, tenemos que tener un posgrado para realmente tener este tipo de acompañamiento de terapia psicológica. Desafortunadamente, cuando ahorita tú Tú decías, te fijas en el paciente, así es. no solo así- lo que cuenta Y él. lo que aparte le llaman contexto- estar presente. Estar presente, pero 100%. aparte tenemos que contextualizar a la persona y a su medio ambiente, Claro. ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia, que sí tenemos todo un proceso terapéutico que tenemos que seguir, que tenemos que apegarnos de manera ética, y además les ofrecemos a los consultantes pues un espacio seguro y confidencial, ¿sí? Y ahorita Sí, cuando claro. tú decías de moda, a lo que me remontó fue esta parte donde hoy en día, cuando me imagino que dices que se pone de moda, es porque hay muchas personas que estudian un semestre de un diplomado, de un curso o de algo, y te están ofreciendo tener estos acompañamientos, O ¿no? lo mezclan con otras ¿cómo se dice? Terapias Terapias alternativas. alternativas. Y ¿no? ahí cuidado, ¿eh? Así Cuidado. es. O sea, voy a una sesión de Reiki y siento que ahí me desahogo al final y que ya tuve una experiencia parecida O a al la del brujo. psicólogo y nada que ver. Tú ibas con el brujo, no ibas con el psicólogo. Pero me pasaba Miguel en los huevos. Tepoztlán. Paula, quería Ok. comentar algo. No, es justo mi pregunta va al tema. Yo identifico un riesgo, pero igual y estoy muy equivocada. He escuchado a muchos jóvenes que ahora ocupan esta plataforma como el chat GPT. Ah, de De psicólogo. psicólogo, de asesoría Sí. emocional, y para mí se me hace un riesgo, pero bueno, no sé, igual y desconozco el Lo tema. puso de moda Pepe Aguilar porque en una entrevista dijo que él Sí. Varios, que ya quitó hay a su varios. coach y a su psicólogo de su vida y que él se pone a platicar con ChatGPT y Sí. que le han dado mejores terapias que su psicólogo. Y no lo dudo, en ese sentido, y ahí va por qué, ¿eh? No lo dudo, porque al final de cuentas, pues es una plataforma o un sistema que se alimenta justamente de bases de datos y de información, pero jamás una máquina va a poder reemplazar la manera de entender justamente lo que pasa con una persona. Y es lo que decía justamente mi colega, ¿no? Nuestra labor también consiste en contextualizar y entender a veces esas cosas que quizá un algoritmo no pueda entender. Entonces, desafortunadamente es una práctica, como bien lo mencionas, que muchos jóvenes están teniendo presente, pero hay que también visualizar que puede ser una herramienta extremadamente peligrosa, ¿sí? Incluso han salido en estos últimos días algunas notas que refieren que el uso desmedido de esta plataforma como acompañamiento
emocional, pues ha provocado en algunos de sus usuarios hasta una especie de brotes o alucinaciones, ¿no? En las personas que hacen uso de ella. Sí, porque no tiene el contexto completo de ti y además ¿Quién promueve está esta detrás de eso? enajenación de la que también somos víctimas como sociedad. Así es, claro. Y además, cuando este consultante puede tener o entrar en crisis en ese momento, esta herramienta no le va a dar esa contención que él necesita, ¿no? Porque al final del proceso tenemos que tener un cierre en donde nosotros tenemos que percatarnos que el paciente en ese momento o el consultante Listo. hayamos cerrado, Está listo. está listo para terminar esa sesión y que entonces se puede ir, Claro. ¿sí? Porque muchas veces en los últimos minutos, ¿no? De cuando estás en la terapia, le surge Sí, puede salir alguna de ahí emoción y se avienta del puente. Sí, y no Digo, lo puede. ¿en serio? Exactamente, Sí. y no lo podemos dejar. No lo Claro. podemos dejar así, ¿no? Como decimos nosotros, el paciente está Cerrar. abierto. Claro. Tenemos que aprender a cerrar y eso es algo que no van a hacer con esta herramienta. ¿Por qué sí sirve? O sea, para quienes todavía tengan dudas de, pues, no sé, si el psicólogo sea la solución, como decía Juanjo, ir a sentarme con alguien y platicarle mis rollos, pues igual y le cuento a mi amiga y me da consejos bastante chidos para salir de la situación. ¿Por qué sí funciona? ¿Por qué sí funciona? Porque quizá a lo mejor si nosotros tenemos alguna duda o pregunta como muy puntual, pudiera resolverla, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hay ocasiones en donde mucha gente se ha dado cuenta que tiene un padecimiento a partir de describir justamente los síntomas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, puede ser útil como para poder obtener un poquito de información acerca de más o menos qué es lo que está pasando y dónde buscar ayuda, porque también para eso es muy importante. Y creo que muchas de las veces cuando la gente le pone cosas a la herramienta, pues la herramienta justamente lo que hace es como, bueno, creo que lo que puede estar pasando es esto, te sugiero, te aconsejo que busques ayuda profesional, ¿no? Y da incluso teléfonos, ¿no? De algunas asociaciones a nivel estatal o nacional que pueden brindar el apoyo. Entonces, en ese sentido creo que puede ser una ventaja, La ¿no? tecnología. Sí, porque puede poner entonces a la mano de las personas los recursos necesarios para que puedan buscar ayuda profesional. Pero la pregunta, corrijo, es ¿por qué con ustedes sí funciona? Ah, perfecto. Ajá. ¿Por qué ¿Por con qué nosotros sí los psicólogos, funciona? las psicólogas son los Excelente. psicólogos? Ajá. Ok. Yo creo que en ese sentido, uno, porque tenemos la formación profesional y las bases científicas para poder hablar acerca y entender lo que le pasa a las personas, ¿sí? Y la otra, porque como lo decía también mi colega, creo que durante nuestra formación, pues algo que de repente fortalece mucho es esta cuestión ética, ¿no? También esta cuestión del respeto a la otra persona, el poder entender también su situación y no juzgarla, ¿sí? Y el aprender también que muchas veces, digo, como también lo decías hace un momento, podemos pensar en las patologías y podemos pensar en los diagnósticos, pero las personas ¿Ustedes seguimos mandan siendo al personas. psiquiatra? Eventualmente, Digo, si se pregunto, requiere, de ahí para eventualmente Dependiendo puede de la hacerlo. clasifican y Así pueden es. hacerlo. Sí, por supuesto. El siguiente paso es el psiquiatra, de ustedes al psiquiatra, diríamos. Sí, por así Oiga. decirlo. Sí. Sí, dependiendo del padecimiento. Por eso, ¿la diferencia en qué consiste? Así rapidito. Ok. La medicación, ¿no? En cuanto al psiquiatra te da el ya- psicólogo y el psiquiatra, sí. sí, tiene que ver uno. Nosotros estudiamos licenciatura en psicología y en este caso el psiquiatra es una especialidad dentro de Medicina. el campo de la medicina. Medicina. Ellos pueden prescribir medicamentos, Claro. nosotros no tenemos esa facultad para Ya. prescribir medicamentos, pero sí podemos tener conocimiento de Sí, sí. cómo funcionan las sustancias. Claro. Ajá. Oye, y esto que decía, ir con ustedes también funciona para el diagnóstico, porque hoy todos decimos tengo ansiedad, hoy todos decimos ando depre, ya llevo un buen rato, pero Igual sí no se es eso. necesita que un profesional Igual no es eso, ¿no? te Sí, lo señale, ¿no? Así Ujú. es, sí, sí es importante que acudan con nosotros para que nosotros podamos decirles, nosotros siempre hacemos ¿En un cuánto tiempo? cuestionamiento. No es en una sesión, tendrán que ir. Digo, Sí, hay un claro. proceso, ¿no? Sí, Para sí, que sí, tú hay un también proceso. entiendas cómo está Es que es el codito, él cree que en una queda. paquete. Yo le entro y se me dan paquete. No, pues este es un proceso en donde primero tenemos que escuchar pues toda la historia clínica, ¿no? Hacemos toda una historia, ¿no? De cómo ha sido su vida para empezar a contextualizar al paciente, ¿sí? Y a partir de ahí vamos viendo y obviamente cómo se siente, cuáles son los síntomas que ha presentado o que está presentando, cuánto tiempo tienen de duración y a partir de ahí es como nosotros vamos viendo si ese paciente nosotros podemos atenderlo o si realmente este paciente va a necesitar tanto apoyo psicológico como apoyo farmacológico.
Bueno, el ¿Sí? mensaje final de esta charla a través de internet. Ya nos estamos despidiendo de Universal FM. Muchas gracias por acompañarnos. Además de la felicitación por su profesionalismo y demás, ¿con qué mensaje dejarían a la sociedad que nos escucha? La salud mental importa. Es mucho, muy necesario llevar este mensaje a la sociedad en general. No de repente descalificar cuando alguien nos expresa malestar a nivel emocional y siempre estar ahí para poder tender la mano, ¿no? A lo mejor yo no voy a poder ayudarte de manera directa, pero ¿sabes qué? Sí voy a ser esa persona que te sugiera visitar a un profesional y hablar más de lo que te pasa. Y bueno, yo el mensaje que les quiero dejar es a las mujeres que tenemos una mayor prevalencia para tener trastornos mentales. No es lo mismo que acudan con un psicólogo en un espacio seguro, confidencial, en donde no juzgamos, ¿sí? A ir a tomarse un café. Tomarse el café está De ahí no sale el padrísimo. chisme, ¿no? Ajá, bueno, pues se la pasan bien, pero ahí no van a Digo, pero encontrar. no sale el chisme a la calle. ¿En psicólogo no? Ah, no, digo, es completamente ¿cómo se confidencial. llama eso? Confidencial. No es así secreto es. de confesión. No, de Eso ibas a confidencia- decir. No, Juan los José. curas te la cuentan luego a la media vuelta. No, no. Así es. Y nosotros, pues estamos justamente capacitados en ofrecerles las estrategias que ellos necesitan y adecuarlas de acuerdo a su personalidad, a su estilo de vida y ver qué es lo que les funciona. Sí, no solo le ¿Sí? vas a decir sí, déjalo, porque es un gandalla. No, porque además nosotros acompañamos, las decisiones están en el otro. En cambio, cuando te vas a tomar el café o solamente te quedas terapeándote en el Facebook, ¿no? O en el Instagram, eso tampoco funciona, al contrario, eso hace que te pierdas mucho más y entonces das cabida a que pues otras informaciones, ¿no? Que no son las adecuadas entren a tu vida y prolongas más el asistir a una terapia y obviamente el padecimiento y tu bienestar emocional se va a ver afectado. Entonces, mujeres, así es, asistan a terapia. Exacto, es importantísimo. Y finalmente Adri Martínez, dentro de los muchos mensajes de felicitación que llegan, dice que también deberíamos asistir cuando igual y estemos bien para encontrar cómo potenciar lo positivo de nuestra vida, ¿no? Sí. Claro, claro. Y fíjate que ahí es bien importante porque nosotros tenemos ejercicios de justamente cómo los pacientes pueden integrar también esas emociones positivas y esas experiencias para que cada que tengan pues alguna desaveniencia, pues bueno, puedan regresar a ese estado mental, ¿no? Donde encontraron esa satisfacción y esa plenitud. Por eso yo vuelvo al mundo del deporte. Hay grandes deportistas que han tenido buenas marcas, pero con psicólogo han mejorado. Sí, o sea, Sí, creo que el estando bien, deporte es el mejor ejemplo en este estando sentido, bien, ¿no? bien, con ayuda, mejoran todavía eso. Por eso digo que uno en situación que considera que está bien, puede estar dándole mantenimiento vía con terapia. Sí, absolutamente, como lo decía también mi colega, ¿no? Yo creo que es un espacio muy oportuno para favorecer el autoconocimiento de las personas, ¿no? Entonces, no se trata nada más de un especialista al que vamos a ¿Qué cuesta visitar una cuando consulta? tenemos algo mal, sino también cuando podemos o queremos conocernos, ¿no? Eso va a variar muchísimo. ¿Cuánto cuesta ¿Sí? una consulta? Eso va a Es que variar no, muchísimo. bueno, joder, pero- Hay diferentes Sí, hombre, precios. sí, Mira, ya, te voy a ¿eh? decir algo. Desafortunadamente, Digo, esto pa'l que decías pueblo, del pa'l mercado pueblo. y que comentabas tú también no- que cualquiera toma un curso y ya va a acompañamiento. Sí. Eso te Yo he digo. visto en grupos de Facebook Sí. quien oferta acompañamiento psicológico, Sí. no sé si lo sea, desde 100 pesos. Así es. Sí. 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 Sí, por supuesto. Pero ahí pero- justamente creo que hay que prestar mucha atención a, pues, en manos de quién estamos Eso te poniendo digo. también Sí, nuestras emociones. Así es, y fíjense, ahorita con este comentario que hacen, es muy importante decirle a la población que nos está escuchando y que transmitan esta información. Pregunten y pidan cédula profesional, Siempre. ¿sí? Y cuál es el posgrado que tienen, ¿sí? Siempre. No es un curso de 6 meses ni de un año, ¿no? O sea, son 2 o 3 años de una Claro. especialidad, ¿sí? O de una maestría para poder acompañar. Pero yo ahora Eso que es muy importante. Pero, joder, uno tiene un poco jodido el corazón y le llamas al cardiólogo y te da el infarto. Cuando te dice el precio, cabrón. Ya, bueno, también Son aquí... las consecuencias de no haber cuidado el Ah, corazón. Por Claro. eso, pero de digo, los malos yo creo para que- esté al alcance Sí. un trabajo Bueno, que psicológico. también quien Joder, yo llegue a no- encontrar otros espacios donde están estos costos, hay muchas organizaciones, Sí. incluso gubernamentales y no Asociaciones gubernamentales, que civiles. sí Yo tienen creo estos que- costos Sí. Eso con digo. profesionales, ¿no? Yo no También estoy es diciendo cierto. que tienen que regalar el trabajo, pero también, oye, te digo, vas al psicólogo, digo, al cardiólogo y se te para el corazón a la Claro. hora de pagarle a la secretaria la Sí. consulta, cabrón. Sí, Sí. pero No, mira, estoy hablando... en El serio, corazón, no, el es una colon y qué salvajada más lo le que dolió. cobran hoy una consulta. Y hablando...
De salud Ginecólogo, mental, ¿no, Pepe? o sea, es Sí. importante tener en Pero cuenta también que es si caro. bien se trata de un derecho al que todos tenemos, la realidad también, desafortunadamente en nuestro país, es que es un derecho de pocos. Claro. ¿Sí? Pues Porque eso digo. cuesta. Claro. Sin embargo, siempre van a existir posibilidades para encontrar justamente el servicio, quizás a un costo mucho más accesible. Tenemos, por ejemplo, dentro de la Universidad del Estado, Ajá, eso me tenemos, por sorprende. ejemplo, en la Facultad de Psicología el PROSAME, que es un programa de atención a la salud mental a la población en general. Tenemos, por ejemplo, también a través de la universidad, a través de el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología, un área de psicología clínica que oferta también procesos psicoterapéuticos ¿Ves? a muy bajo costo. A eso quería En la llegar. misma Facultad de Derecho, ¿no? El programa que coordino, pues es un programa que busca y brinda servicios de atención psicológica de manera gratuita, por ejemplo, para estudiantes de la Facultad de Derecho. Entonces, creo que espacios hay. Quizá lo importante sea buscarlos. La difusión, por Sí, supuesto, sí, que falta. fíjate. Sin embargo, también hay una población que no está llegando, como bien lo decían ahorita, ¿sí? Y los problemas de salud mental son un problema de salud pública y esto le compete al gobierno. ¿Sí? Tenemos que seguir empujando estas políticas públicas en donde nuestras instituciones puedan tener más psicólogos, ¿no? Claro. Hoy existe la psicología de la salud, en donde pues finalmente somos promotores, ¿no?, de la salud mental y del bienestar emocional, pero justo en las instituciones es donde podemos tener estos 3 tipos de programas, ¿no? En donde podemos tener la promoción, la prevención y el mantenimiento. Y eso, ¿quién lo hace dentro de los hospitales? Pues es el psicólogo clínico y de la salud, ¿sí? Entonces también necesitamos promover que las políticas públicas y además Luego que te llega también Cuauhtémoc Blanco a gobernador, si no. Si hubiera ido a terapia. Así es, No, el así pueblo. es. La sociedad, El pueblo. los que votaron por él. También Cuau, también Cuau. ¿Él No, qué? No, sí, Así también es. necesita terapia. Porque además no la pierdas mayoría la de- empatía, Perdón, Juan perdón. José, Sí, no se ¿no? preocupe. No, el pueblo. Porque además la mayoría de la población, ¿a dónde acude? A las instituciones públicas. Sí. Claro. ¿no? Y Pues es entonces la les mayoría estamos, la que no tiene que es la para- mayoría Sí. que no tiene recursos, Claro. ¿no? Para llegar, A eso me ¿no? refería A hace una ratito. consulta privada, Claro. ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que seguir empujando y también a mí, yo realicé esta maestría en psicología clínica y de la salud que me encantó y creo que tendría que ofertarse más, ¿sí? Para justamente contratar este tipo de psicólogos en nuestras instituciones públicas y que diseñen estos programas de atención en los 3 niveles. Y a mí me gustaría agregar algo, porque justamente en nuestro estado, el estado de Morelos, en conjunto con 16 estados más, son de los primeros estados en tener una ley de salud pública a nivel estatal. Desafortunadamente, pues la ley está Sin escrita, lana, porque ¿no? si no hay, Exactamente, si no hay y presupuesto, no existe un no presupuesto existe. como tal para poderla operar. Entonces, de nada sirve también que exista la ley o que exista un marco normativo si no existe recurso para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, creo que también si el día de hoy algunas de estas personas que intervienen dentro de estos procesos nos están escuchando, pues también es un llamado a la acción. A hacerlo prioridad. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y felicidades en su Sí. día. Gracias. ¿Por qué hoy es el día del psicólogo? ¿Hay alguna cosa en concreto o a alguien se le ocurrió hoy? Bueno, Ajá, en realidad es una fecha que se acordó desde 1996, 1997, con relación a las federaciones y asociaciones de psicología dentro del país. Así es. Muchas gracias. Muy buenos días. Son Sí, las gracias. 8:39. Volvemos. bueno.